Pero Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Para que yo voy a compartir ahora sí ambos grupos, pues la presentación, ¿no? Entonces, a ver, bueno, ahí, los últimos, antes de que... aguarden un segundito. A ver. Muy bien, a ver, ¿me confirman si ya pueden ver la presentación, por favor? Sí, ingeniero, se ve. Ya, muy bien, excelente. Entonces, pues vamos a ver. Bueno, esto, bueno, era lo último que habíamos visto la anterior clase, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado básicamente de cómo se conforman los minerales de arcilla, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, hemos descrito en realidad el proceso de formación, por ejemplo, de la caolinita, ¿no? Entonces, cómo se formaban las láminas, etcétera, ¿no? Todo ese proceso que lo hemos visto la anterior vez. Yo les había dicho, sería interesante que ustedes puedan leer en realidad cuál es el proceso o cómo se forman, por ejemplo, los minerales de illita y las de montmorillonita, ¿no? Entonces, eh, simplemente esto como conclusión final, habíamos dicho, pues esto es interesante. El hecho de conocer cuál es el mineral que predomina a mi material fino, ya sea caolinita, hilita o montmorillonita, yo puedo tener una idea, puedo intuir en realidad cómo va a ser el comportamiento de ese suelo, ¿no es cierto? Y decíamos, si el mineral que predomina a mi material es la caolinita, entonces pues esto puede ser considerado como un material estable, no me preocupo en lo absoluto, ¿no? Si el mineral corresponde a una hillita, entonces de hecho, la estabilidad de este material va a ser ya dudosa, ¿no? Por eso se clasifica como poco estable. Pero el caso de que yo observe que el mineral predominante es la montmorillonita, entonces ahí sí debo preocuparme, ¿no? Ahí debo encender un foco y decir, pues, bueno, esta primera situación, pues, me indica que la montmorillonita es un mineral inestable, por tanto, yo deberé realizar algunas pruebas seguramente adicionales, ¿no? Entonces, ya es una alarma más o menos que nos va a indicar hacia dónde debemos dirigir nuestro estudio, ¿no? En nuestro estudio del suelo, en términos, en este caso, de la estructura, ¿no? Entonces, no se olviden que todo lo que hemos visto, pues está relacionado con la estructura de los suelos finos, ¿no? Entonces, bien, a partir de esto entonces, pues ahora nosotros podemos ya tener una idea básica de cómo se va a comportar ese material. Seguro que esto lo vamos a complementar todavía más adelante, ya vamos a complementar esto, por ejemplo, con un parámetro adicional que desde un caso práctico, ya existe un parámetro que se denomina la actividad de los suelos finos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la actividad.
Por tanto, de momento, pues esto voy a dejarlo como pendiente, ¿ya? Porque cuando vamos a estar viendo por ejemplo, la consistencia de los suelos finos, esa otra propiedad índice, pues vamos a complementar ahí con este detalle, con la actividad. Y ahí vamos a decir cómo se calcula esta actividad y a partir de esta actividad yo voy a poder saber, pues, qué mineral es, por ejemplo, el predominante. Ya vamos a mirar eso más adelante. De momento, pues nos quedamos con esta idea inicial. ¿Ya? Bien, veamos ahora qué podemos rescatar respecto a la estructura, pero en este caso de los suelos ya gruesos, ¿no? Entonces, ya los suelos finos hemos visto que tiene que ver a un nivel atómico, ¿no? Molecular en realidad, pero ya en los suelos gruesos seguramente que esto va a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos que nos dice la teoría al respecto de esto, ¿no? Nos dice, existen tres categorías típicas que presentan las partículas del suelo donde pueden evaluarse la forma de las partículas, ¿no? Entonces vamos a ver a qué hace referencia este punto. Dice a los suelos de grano grueso, a los más gruesos, podemos nosotros evaluar desde este punto de vista, desde la forma. Dice, esa forma puede ser forma granular, por un lado, eh, puede tener forma en hojuelas o forma en aguja. Dice, bueno, aquí está un poquito, tal vez generalizando esta descripción de la forma de las partículas, no solo para los suelos gruesos, sino que también para los suelos finos, ¿ya? Porque generalmente los suelos finos tienen unas formas en hojuelas o en agujas, ¿ya? Entonces, bueno, esta parte nos está generalizando aquello, ¿ya? Por tanto, dice, para describir la textura se usa generalmente los términos de angular, subangular, redondeada y subredondeada. Entonces, este también es otra forma de tal vez de identificar a las partículas de suelos. Ya, entonces vamos a ver aquí un poquito lo que nos presenta la literatura. Nos dice, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar este cuadro que también aparece en nuestro texto base, ¿ya? A efectos de poder evaluar, por ejemplo, estos términos que acabamos de ver, ¿no? Para evaluar la textura sobre todo, ¿ya? Y veamos acá, por ejemplo, si las partículas del suelo tienen esta forma, vean que seguramente va a recibir una denominación. Pero si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, acá vean que estas partículas ya tienen una forma muy diferente, ¿no? Una forma ya más esférica. Entonces, en ese caso, seguramente esta forma también estará asociada, por ejemplo, a esta denominación, ¿no? Seguramente acá, si yo tengo esta forma, pues voy a decir es una partícula redondeada. Si hablo de subredondeada, seguramente podría tal vez hacer la analogía con estas dos escalas, ¿no? Si hablo en términos de angulares, por ejemplo, seguramente veo aquí fácilmente que en esta zona, pues las aristas son mucho más notorias, ¿no? Entonces estarán asociadas a este término de angular y subangular, obviamente, cuando eso ya va reduciendo poco a poco. Entonces, básicamente esta es una escala de descripción de las partículas de suelo grueso, ¿no? Entonces, las vamos a describir siempre en estos términos, como angular, subredondeada o redondeadas. ¿Ya? Entonces, esa es básicamente esa escala. Para entrar un poquito más en detalle, justamente relacionado con esto, vemos, por ejemplo, cuando vamos a decir que una partícula es angular,
cuando tenga una forma muy similar a esta, ¿no? Cuando decimos que es subangular, cuando vean que tiene ciertas aristas todavía, pero ya una parte de este elemento ya ha sufrido un cambio, ¿no? Y subredondeada, pues vean, aquí el ejemplo o la imagen está mucho más clara en este caso, y redondeada, pues casi como una esfera, ¿no? Entonces, algo que tal vez es bueno añadir en este punto es de que las partículas, cuando nosotros observamos este tipo de partículas entre angular y subangular, por lo general corresponden a los suelos coluviales. ¿Ya recuerdan esa denominación que habíamos hecho, esa clasificación? Ya entonces habíamos dicho inclusive eh, en el medio, nosotros siempre nos vamos a encontrar con estos dos grupos principales, los suelos coluviales y los suelos aluviales. Y justamente ese es el detalle, ¿no? Para este segundo grupo de acá, me perdió mi puntero, ¿dónde está? Acá está. Bueno, este otro grupo pues corresponde justamente, es característica de los suelos aluviales. Ya, entonces ahí uno se puede dar cuenta también cuando ve en la superficie estas formas, ¿no? Entonces uno puede decir, si veo redondeado, entonces digo, este suelo parece ser más a un aluvial. Y si veo estas características de angularidad, pues bueno, estaría hablando de un coluvio, ¿no? De unos suelos coluviales. Entonces vean que toda esta información siempre sirve para tener una mejor idea de con qué tipo de suelo pues nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces esa es la idea. Mientras mejor conozcamos al material, pues seguro que vamos a tener mejor el control sobre su comportamiento. Siempre esa es la idea. Por eso en este primer capítulo todo está enfocado en realidad a conocer todas sus propiedades, la mayor cantidad de propiedades que tengan los suelos, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las propiedades justamente es esto también, ¿no? La forma y textura de los suelos de grano grueso. Y otra de las propiedades índice que nosotros hemos indicado también está bueno, la estructura, ¿no? La estructura de los suelos finos ya la hemos mirado, pero ahora veamos qué pasa con los suelos gruesos. También vamos a definir un poco, digo un poco porque después vamos a ampliar un poco más este concepto, pero ya vamos a incluir en este punto ese concepto de cohesión también. Entonces, veamos un poquito lo que es la estructura. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la estructura de los suelos? ¿Ya? Entonces dice, en este caso, para suelos gruesos o de grano grueso, pues dice, es el arreglo geométrico entre las partículas. Primera diferenciación, o sea, cómo están en realidad acomodadas las partículas gruesas, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentran acomodadas estas partículas unas respecto de otras, ¿no? Y eso va a depender seguro también de la forma que tengan estos, ¿no? Si son angulares, redondeados, subredondeados, etcétera. Entonces, cuando hablamos de estructura, en este caso simplemente es ver ese detalle, cómo están acomodados esas partículas, nada más. Y el concepto de cohesión, dice acá, la cohesión del suelo se refiere a la capacidad que tienen las partículas de suelo de permanecer unidas, ¿no? Entonces, obviamente hablando de un conjunto, ¿no? Hablando como por ejemplo de un terrón, si yo agarro una pequeña porción de muestra de alguna parte, yo sé que dentro de este terrón, en realidad esto la puedo denominar como un terrón, ¿ya? Este elemento, sé que dentro de este terrón pues hay varias partículas, ¿no? Pequeñas, un poco más grandes, de distinta forma, etcétera, etcétera. Pero este es un conjunto
básicamente de muchas partículas. Y si este terrón inclusive incluye, digamos, una cierta cantidad de suelo fino, seguramente aquí también estarán pues esas partículas o minerales de arcillas probablemente, como las hemos visto a nivel micro, ¿no? Entonces vean que es un conjunto de distinto tipo de partículas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este concepto de cohesión, pues se refiere justamente a esto, ¿no? De esa propiedad particular que tienen los suelos de mantenerse unidos, ¿no? Uno agarra un terrón y lo puede dar vueltas y revueltas y en realidad este elemento sigue manteniéndose unido. Es más, si yo aplico una cierta fuerza en este pequeño terrón con la intención de separar, pues lo que va a ocurrir es que voy a necesitar una cierta fuerza mínima para poder lograr aquello, ¿no? No se parte fácilmente, ¿no? Entonces, eso se debe justamente a esta propiedad, ¿no? A la propiedad de permanecer juntas estas partículas, de unidas entre estas partículas. Ya entonces, a eso se refiere ese concepto. Aquí en la imagen a la derecha podemos observar justamente ese detalle. Observen acá que tengo unas partículas, por ejemplo, un poco más tal vez que tienden a tener ciertas angularidades, como se puede ver, ¿verdad? Entonces, vean cómo se van a acomodar estas partículas unas respecto a otras, ¿no? Entonces, esto está relacionado con la estructura. Vean, ¿no? Aquí vemos también unas partículas un poco más, tal vez ya circulares, un poco que parecen elipses, etcétera, pero también se acomodan de distinta manera, ¿no? Esto está relacionado con la estructura también. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, hay dos definiciones que debemos conocer. Esto para suelos gruesos y esto para suelos finos, ¿no? Entonces, deberíamos de poner tal vez acá los gruesos y aquí esta estructura generalmente está que corresponde a los suelos finos, ¿no? Entonces, vean, igual entre los suelos finos, dice que estas partículas, si bien tienen esta forma de tal vez láminas o forma de hojuelas, etcétera, si recuerdan cómo hemos mirado, por ejemplo, a nivel micro, cómo se veía, digamos, un mineral de caolinita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podríamos asociarlas igual a este tipo de formaciones, ¿no? En algunos casos seguramente se parecerá o tendrán más esta forma. En algunos otros casos, pues seguramente se acomodarán de esta otra forma, ¿no? Entonces, por lo general, esta forma es conocida como la forma floculada y dispersa. Ya entonces aquí está lo disperso. Ya es una estructura dispersa, ¿ya? Y esta es una estructura floculada. Y entonces, ahí tenemos dos tipos de estructuras, les decía, en cuanto a los suelos finos, dispersos y floculadas. ¿Ya? Y esto lo hemos podido ver en alguna de las imágenes antes, yo recuerdo, la hemos mirado, ¿no? Cómo se observaba, digamos, una estructura dispersa, así habían elementos de minerales de arcilla, pero también no seguían un orden secuencial, ¿no? Era bastante disperso. Y sin embargo, también había otra imagen donde sí podríamos ver en realidad esa forma que sí se acomodan como láminas, unas respecto a otras, ¿no? Entonces, el esquema principal está descrito acá, ¿no? Eso en cuanto a la estructura de los suelos gruesos, por un lado, y la estructura de los suelos finos también. ¿Ya? Entonces,
¿Para qué nos sirve esto? Se preguntarán entonces muchos ahora, ¿por qué necesito saber yo cómo están acomodadas, ¿no? Entonces, en realidad, eso resulta ser muy importante. Cuando se hace un análisis o un estudio de la resistencia de estos materiales, pues si nosotros tenemos una estructura de este tipo, por ejemplo, pues nos va a presentar unas resistencias relativamente bajas. ¿Ya? Y si tuviéramos este tipo de estructuras, seguramente por la misma situación, pues estos suelos nos van a representar una resistencia mucho mayor a este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa en el caso de los suelos finos, gruesos? Ocurre algo, pero al revés, ¿no? Cuando tengamos, por ejemplo, formas de este tipo, suelos o partículas de este tipo que tengan cierta angularidad, pues estos van a generar una mayor trabazón entre las partículas, van a tener una unión mucho más fuerte, lo que va a implicar pues una resistencia también mayor, ¿no? En este otro caso, si tenemos este tipo de acomodo de las partículas redondeadas o subredondeadas, pues obviamente estos tienden a moverse con mucha más facilidad cuando aplicamos una cierta fuerza. Por tanto, la resistencia de este tipo de materiales, pues en términos generales podría ser considerado un tanto más débil que esta otra estructura, ¿no? Entonces, vean que puedo hacer esa interpretación también de la estructura en cuanto a la resistencia, ¿no? Entonces, para eso me sirve. Bueno, ya me da una idea general, por ejemplo, de cómo podría ser su resistencia. ¿Ya? Entonces, ahí radica la importancia de la estructura de los materiales. ¿Ya? Bien, no sé si eso ha quedado claro, jóvenes, o tienen alguna duda. Bueno, si no hay consultas, pues significa que todo va claro. Muy bien. Continuamos entonces. Bien. Vamos a hablar ahora, avanzando un poco, sobre las fases del suelo. Ya, de hecho, ya lo hemos tocado ya en la anterior clase, también hemos hablado de estas fases, pero ahora lo vamos a tal vez desarrollar desde un punto de vista ya más práctico, ya con fines o con miras más bien, a empezar a aplicar algunas ecuaciones básicas dentro del inicio de la mecánica de suelos 1. ¿Ya? Entonces, para esto, pues vamos a recordar un poco el concepto de suelo, ¿no? Entonces, hemos visto eso en la anterior clase, que cómo definíamos al suelo. A ver, ¿alguien recuerda cuál es la definición de suelo? Lo hemos anotado, lo hemos leído, etc. ¿Quién recuerda? Suelo es la desintegración de la roca, ingeniero. Ajá, es la desintegración de la roca. Sí, sí, está correcto, pero eso es más dirigido al proceso de formación del suelo, ¿no? Sí, hemos dicho, cuando hemos revisado la parte de geología, hemos dicho, pues veamos que que el suelo no es más que la desintegración de la roca madre. Sí, es correcto. Pero luego hemos hecho unas definiciones con fines ya ingenieriles o con fines de ingeniería o de hacer tal vez algún cálculo numérico y hemos hecho algunas definiciones por ahí. ¿Quién recuerda esa definición de suelo? ¿Es un agregado natural no cementado? Muy bien, ese es el camino. Esa es la definición que habíamos llegado, ¿verdad? Agregado natural no cementado y decíamos muy bien, de granos minerales y materia orgánica en descomposición,
con líquido y gas en los espacios vacíos entre las partículas que lo constituyen. Esa era la definición a la cual habíamos llegado, ¿no? Pero lo que quiero que más bien lo que quiero que notemos de esa definición es justamente que nos está diciendo el suelo está compuesto por 3 elementos. Y esos elementos, pues, las denominamos nosotros fases. Ya van a ser 3 fases entonces. ¿Cuáles son esas 3 fases? Pues la fase sólida, ya que está formada por partículas pequeñas de rocas o principalmente minerales, como dice la definición. Es más, alguien podría decir, pero dice también materia orgánica en descomposición. Sí, si estuviera la materia orgánica en descomposición, también sería considerado como la fase sólida en este caso. ¿Ya? Entonces, esa es una de las primeras fases. La segunda fase, ¿cuál será? Pues es la fase líquida, ¿no? Por eso dice con líquido, ¿no? Y gas, entonces el estado gaseoso sería el tercer componente, ¿no? Aquí está, sólido, líquido y gas. Para nosotros, para fines de nuestro estudio, pues vamos a considerar que la fase líquida es agua, generalmente, siempre agua, ¿ya? Aunque en la realidad podemos encontrarnos con grandes sorpresas, ¿no? Por ejemplo, donde, no sé, tal vez habría algunos contaminantes, algunos aceites que puedan estar contaminando al suelo, etcétera, ¿no? O sea, puede haber en la práctica misma. Pero nosotros, para fines de estudio, vamos a decir, lo líquido está representado por el agua, nada más que por el agua. Y lo gaseoso está representado nada más que por el aire. Así vamos a entender entonces. Ya la parte sólida, bueno, ya sabemos que son minerales. Entonces, muy bien, partículas minerales, el líquido, el agua y el estado gaseoso, el aire. Eso debo tenerlo claro. Todo este conjunto, el conjunto de estas 3 fases, me forma al suelo. Así debemos empezar a notar. Entonces, de esto, pues vamos a nosotros empezar a disgregar un poco. Vamos a empezar a entrar un poco a nivel micro para hacer un análisis un poco más claro de esta parte, ¿ya? Si nos imaginamos, pues la superficie del terreno, nosotros vemos ahí, salimos a la calle y seguramente uno se encuentra pisando el terreno, ¿verdad? Y si nos imaginamos, sabemos, a una cierta profundidad, por ejemplo, una cierta profundidad Z, pues si nos imaginamos obtener un pequeño elemento de suelo, ¿verdad? Un pequeño elemento diferencial, como dice acá, de suelo, entonces, ¿qué es lo que estaríamos observando? Seguro que estaríamos observando lo siguiente, algo así, ¿verdad? Dependiendo si ese elemento de suelo que estoy viendo está completamente lleno de agua, como estamos viendo acá, o tiene también aire. Vean que aquí esta representación es bastante interesante porque nos muestra partículas sólidas, ahí están los minerales, por ejemplo, o inclusive algunas pequeñas fracciones de roca todavía que pueden entrar dentro de esta fase sólida. El líquido, por ejemplo, aquí está el agua, vean que el agua ya está ocupando todos los vacíos del suelo, ¿verdad? Entre las partículas sólidas. Y también aquí en la parte superior vemos unos vacíos que, bueno, no hay agua, ¿no? En esta parte, pero en estos espacios, pues, no es que esté vacío, sino que hay aire. Ahí está. Y ese es el estado gaseoso que está representando a este elemento. Entonces vean, esta gráfica es muy interesante que me muestra justamente las 3 fases del suelo. La fase sólida, la líquida y la gaseosa. ¿Ya? Entonces, y esto es muy importante, ¿no? Aquí lo que nos dice ahora acá a la izquierda, lo que ha salido antes, creo que
bueno, debería de salir después, pero creo que ha ocurrido algo con la animación y salió antes de esto, ¿no? Eh, pero bien, ya lo tenemos acá, hay que ver qué es lo que nos dice. Miren cuál es el problema. En realidad, este es el principal problema cuando nosotros estudiamos al suelo. Es la fase líquida. ¿Por qué? Porque nos dice claramente acá, la fase líquida puede variar en su proporción. O sea, en un tiempo puede estar acá, en otro tiempo puede encontrarse acá completamente y todo puede ocupar todo este elemento, o puede encontrarse también por esta otra zona, dependiendo, o sea, es variable la fase líquida, ¿no? ¿Qué es lo que no cambia por lo general? Pues la fase sólida, ¿no? Los sólidos siempre van a mantenerse ahí, pero el agua va a ir cambiando. Y al cambiar el agua, pues obviamente también va a hacer que varíe, por ejemplo, la fase gaseosa, ¿no? Por eso dice, la fase líquida puede variar en su proporción con respecto a las otras fases, generando distintos estados en el suelo. Y esto es lo importante. Ahora debemos empezar a conocer cuáles son esos estados para que nosotros podamos analizar o podamos estudiar al suelo en ese estado en el que se encuentra. Muy bien, ¿cuáles son esos estados? Bueno, ahí tenemos la denominación más bien de estado como suelo saturado, la otra denominación de suelo no saturado y finalmente suelo seco. Vean que la variación en realidad del agua hace que nosotros podamos llegar a estas definiciones. Por ejemplo, esta ilustración, este es un esquema nada más, ya que lo que nos trata de mostrar es de que todos los vacíos del suelo están ocupados por agua, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, dice, pues yo debo llamar a esa condición, pues, como un suelo saturado. Pero ¿qué pasa si todavía tenemos alguna cierta cantidad ya de aire en este elemento, como estamos viendo por acá? Bueno, en ese caso no podemos decir que el suelo está saturado, sino que decimos el suelo es no saturado, no está saturado. También en la práctica es común denominar a esto como suelo húmedo, simplemente. A veces es mejor utilizar este término. Ya, un suelo húmedo. Ahí está. Entonces, ¿qué debo recordar acá? Que cuando tengo las tres fases, aire, líquido y sólido, el suelo puede ser considerado como un suelo húmedo. Si solo tengo las dos fases acá, vean, el aire ha desaparecido. Solo tengo líquido y sólido, el suelo es saturado. Pero, ¿qué pasa si más bien ahora desaparece todo el agua? Entonces, aquí voy a tener dos fases, sólido y gaseoso, y no hay nada de agua, a la cual denomino como suelo seco. Acá debo hacer tal vez un paréntesis, como que tratando de indicar algo algo que lo vamos a ver más adelante, obviamente, pero podemos generalizar algún aspecto interesante, ¿ya? ¿Por qué o de qué me sirve en realidad a mí saber esta información? Si el suelo es saturado, no saturado o el suelo es seco. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve esta información? De hecho, les he dicho, es importante, sí. Y ahora la pregunta sería, ¿por qué es importante y para qué me sirve? Deberíamos respondernos eso, ¿verdad? A ver, alguien
tiene alguna idea al respecto? Podría ser para la estabilidad del suelo, Inge. Ajá, una información que me da de la estabilidad del suelo. ¿Y cómo lo evaluarías la estabilidad del suelo? Primeramente que sea seco y de mayor resistencia. Ya, muy bien. Una condición seca me va a representar mayor resistencia. Ya, interesante. Y una condición saturado podría representarme entonces lo opuesto, ¿no? Una situación tal vez no tan resistente, si seguimos la lógica, ¿no? Sí, Inge. Excelente. Ya, muy bien. Es válido ese análisis, es válido eso, cómo lo aprecian también. Está bien. Muy bien, pero a ver, ¿alguien más tal vez tenga otra opinión? A ver, ahí alguien ha escrito algo. Por el porcentaje de humedad, dice. Ya, muy bien, claro, ahí va a cambiar la humedad, sí, va a cambiar. Pero todavía no estamos en el punto clave, porque es importante. Muy bien, lo voy a tratar de representar con un término así de práctico, ¿ya? En cada situación, acá, en cada situación que se encuentre, ya en cada situación que se encuentre, pues tienen propiedades diferentes. Propiedades diferentes. ¿Ya? Entonces ahí, esto es lo que debemos entender. Por eso es importante el definir en qué condición se encuentra mi suelo. Si voy a estar en esta condición saturada, va a tener unas propiedades muy diferentes a esta condición seca y lo propio a la condición húmeda. Eso debemos entender. Y cuando hablamos de propiedades, por ejemplo, pues una de las propiedades que utilizamos bastante es el peso unitario, ¿no? Ahora vamos a llegar seguramente más adelante a eso, ¿ya? O sea, el peso unitario es una propiedad física que utilizamos mucho, entonces debemos entender ya que, por ejemplo, ese peso unitario va a ser distinto en esta condición a la húmeda o a la condición seca. Y lo que decía hace rato su compañero, ¿no? También la puedo asociar con términos de resistencia. Probablemente aquí sea un material más resistente y aquí menos resistente. Obviamente, seguro eso va a depender también de las propiedades de este material. Entonces, debemos conocer estas tres propiedades siempre. A partir de ahora, lo vamos a tener presente estas condiciones más bien, ¿ya? Suelo saturado, suelo húmedo o no saturado y una condición de suelo seco. Importante, por cierto. Ya, entonces, grábense, anótense estas tres condiciones. Vamos a hablar después en la aplicación práctica inclusive, siempre de estas condiciones. Entonces hay que entender adecuadamente aquello. Para hacer un mejor análisis en realidad del estudio de las propiedades del suelo. En este caso vamos a empezar estudiando algunas propiedades físicas y mecánicas del suelo, ¿ya? Pues es práctica común, en realidad, pues realizar una separación como las que nos muestra este esquema. Este es un modelo,
ya un modelo simplificado que nos representa a la estructura de un suelo. Ya este es un modelo. Ya es un modelo que nos representa pues la estructura de un suelo. Ya es un modelo simplificado, como les decía, donde nos está diciendo el suelo pues tiene una parte sólida, tiene agua y tiene aire. Puede tener, ¿no ve? Ya hemos visto que en algunos de los casos a veces desaparece el aire o a veces desaparece el agua. Entonces puede tener solamente dos fases. Entonces eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, a modo general, pues podemos indicar que siempre podemos hablar de estas tres fases del suelo, ¿ya? Y para entrar a describir tal vez sus propiedades del suelo, entonces debemos empezar a hacer una diferenciación, ¿ya? Y justamente estamos viendo acá una diferenciación, por ejemplo, descrita a este lado y otra diferenciación descrita a este otro lado, ¿ya? Nuevamente, si yo imagino, ya imaginen también ustedes, pues tener un pequeño terrón de suelo, ¿no? Un pequeño elemento de suelo que puedo recogerlo, no sé, en mi jardín, etcétera, puedo agarrar con algún elemento y puedo tener un pequeño elemento, ¿no? Y donde ya sé que aquí hay subpartículas, pero tremendas, ¿no? Entonces, así, algo así. Ahora, si yo imagino, digo, muy bien, este pequeño elemento, este pequeño terrón de suelo, ¿ya? Puede ser estudiado en términos seguramente de masa, de su masa, ¿ya? O si quieren, también su equivalente puede ser peso, ¿ya? Algunos preferimos manejar peso o algunos prefieren manejar masa, ¿no? Entonces, pero al final es prácticamente algo similar, ¿no? Entonces, puede ser estudiado, entonces, decía este elemento en términos de su masa o su peso, ¿verdad? Si yo agarro este elemento y yo agarro una balanza, ¿verdad? Puedo agarrar una pequeña balanza de precisión, la coloco sobre la balanza y seguro que la balanza me va a registrar un valor, ¿no es cierto? Sin embargo, si le coloco así completo sobre una balanza, lo que me va a registrar es una masa total, que la vamos a representar con una letra M. Entonces vean aquí la aclaración. Aquí está la masa total. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces eso sí puede ser medido fácilmente. Ahí está la masa total. Pero yo sé, vean, yo sé que el suelo por definición tiene tres componentes: sólido, agua y aire. Entonces si yo lograra separar de este terrón solamente, ya, si yo lograra separar solamente los sólidos, seguro que esos sólidos me representarían pues una cierta masa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo creo que eso entendemos todos, ¿no? Si yo lograra separar solo los sólidos, pues me representaría una cierta masa. Por tanto, voy a decir, a eso la denominamos masa o M sub S más bien, que se denomina masa de los sólidos. Esto es nomenclatura, jóvenes. La nomenclatura es importante para manejar ecuaciones. Por tanto, les pido que presten atención a la nomenclatura. ¿Ya? Después ya no vamos a hacer la aclaración, vamos a escribir MS directamente o vamos a decir masa de los sólidos y debemos saber de qué estamos hablando. ¿Ya? Entonces, muy bien, ya hemos dicho, muy bien, si yo lograra hacer eso, entonces puedo conocer la masa de los sólidos, MS. Si también de este mismo elemento lograra separar todo el agua que tiene acá adentro, entonces seguro que ese agua lo pongo en la balanza y me va a representar una determinada masa, ¿verdad? Y que la vamos a denominar
M sub W, que significa masa del agua. A partir de ahora, cuando vean una M sub W, pues estamos hablando de la masa del agua que representa. Aquí no aparece, por ejemplo, yo sé que hay 3 componentes, solamente he agarrado 2, pero me he olvidado de una tercera, que debería de ser la masa del aire, ¿no? Si yo lograra separar, nuevamente hipotéticamente, obviamente estoy hablando en términos hipotéticos, si yo lograra separar el aire que tiene este elemento de suelo y lo pongo en una balanza, ¿creen que va a pesar algo? ¿Va a marcar algo? Probablemente sí, pero seguro que va a ser un valor muy, muy pequeño en relación a estos otros 2 componentes. Por lo cual, para el caso práctico de mecánica de suelos, esto se supone igual a 0. Es por eso que ya el esquema ni siquiera lo consideraba a la masa del aire acá, ¿verdad? Entonces, estamos aclarando, pero ese detalle. Muy bien. Bueno, si les había dicho, si hablo en términos de peso, pues también esto podría ser equivalente a decir el peso, generalmente la conocemos con W, con la letra W, y si es del agua, pues subíndice W, ¿no? W sub W. Acá, entre esto sería igual, análogo a decir M sub S, a decir W sub S, que va a ser peso de los sólidos. Y acá tendríamos lo mismo, simplemente W mayúscula, que significaría el peso total, ¿no? Entonces, eso, bueno, supongo que entendemos aquello, ¿no? Entre la diferencia de masa y peso. Si miro ahora al lado izquierdo, ya al lado izquierdo de este modelo simplificado, pues voy a llegar a la siguiente conclusión, de que la masa total, vean, la masa total no había sido más que la suma de la masa de los sólidos más la masa del agua. Entonces vean que aquí yo voy a definir mi primera ecuación de análisis. Masa de los sólidos más la masa del agua. Aire ya no considero porque sé que es igual a 0. Por tanto, tengo ahí una de mis primeras ecuaciones que la voy a utilizar y la debo utilizar siempre durante el desarrollo de este capítulo. Hay que tenerlo presente. Entonces, eso puedo hacer, por ejemplo, en términos de masa o peso. ¿No es cierto? Pero si ahora me voy a este otro lado, digo, muy bien, nuevamente voy a imaginar un poco y voy a decir, este elemento de suelo, este terrón que yo he sacado de mi jardín, pues ocupa un volumen, ¿sí o no? Ocupa pues un volumen, ¿no? Si yo agarro todo aquello, pues voy a llegar a la conclusión de que ese elemento pues está ocupando un volumen, ¿no? Al cual denominamos pues volumen total. Aquí está B mayúscula, ¿ya? ¿Dónde está eso? Acá está. Pues representa el volumen total del elemento. O sea, todo el terrón yo agarro, imagino que está ocupando un volumen en el espacio, por tanto, pues seguramente a eso lo vamos a denominar volumen total. ¿Por qué lo llamamos total? Porque todo este elemento está considerando a los 3 elementos, sólido, líquido y gaseoso. Por eso lo llamo volumen total. Análogamente al análisis que he descrito anteriormente, en el caso de las masas, pues si yo imagino poder encontrar solamente el volumen que ocupa
la parte sólida, entonces voy a decir, podría denominarlo entonces B sub S, que significa el volumen de los sólidos, ¿verdad? Si lograra hacer esa separación y medir además ese volumen, pues muy bien. A eso la denominamos B sub S, volumen de los sólidos. Lo mismo con el agua. Si yo logro separar el agua y puedo determinar cuál es el volumen que ocupa, entonces la vamos a denominar volumen del agua a esto. B sub B doble, ya saben, volumen del agua. Y ahora sí, aquí no puedo despreciar el aire, ¿no? Porque estoy hablando de volúmenes. Ahora sí, aquí debería, si yo lograra nuevamente separar, imagino aquello, el aire que está dentro de este elemento, pues entonces podría denominarlo como P sub A, que representa el volumen del aire. Por definición, a ver quién me ayuda, a ver si simplemente para ver si están atentos, ¿ya? Por definición, en definición de suelo, digo, ¿cómo podemos entender ya cómo se acomodan en realidad o dónde están posicionados tanto el agua y el aire? ¿Qué decía la definición? A ver, alguien lo dijo hace rato, pero a ver, la idea es de que entendamos bien. ¿Dónde se encuentran el agua y el aire en este elemento de suelo? ¿Qué dice la definición? Con líquido y gas, ¿dónde dice? En los espacios vacíos, Inge. Exactamente, en los espacios vacíos, ¿verdad? Eso dice la definición. Sabemos eso entonces, que el agua y el aire va a estar en los vacíos del suelo. Por tanto, de esa definición, pues vamos a decir que el volumen ocupado por el agua y el volumen ocupado por el aire, pues va a ser considerado como el volumen de vacíos del suelo. Ya, entonces a eso lo denominamos B sub B chica también. Ya, entonces aquí está aquello, volumen de vacíos. Y de ahí puedo sacar las siguientes ecuación. Por ejemplo, voy a empezar por acá y esto lo que estoy diciendo es lo siguiente, que el volumen de vacíos va a ser igual a la suma del volumen del agua. Perdón, estoy hablando en términos de peso, estoy queriendo colocar. Va a ser igual al volumen del agua más el volumen del aire. Eso estoy diciendo, una ecuación adicional. Pero vengo por acá y veo esta condición, digo, el volumen total en realidad había sido igual, el volumen total de un elemento de suelo, de una porción de suelo, de un terrón, etcétera, había sido igual a la suma del volumen de los sólidos, vean, más, ¿qué cosa? El volumen del agua y el volumen de vacíos, pero yo sé que eso es igual a volumen de vacíos, por tanto puedo decir que esto va a ser igual más bien al volumen de vacíos directamente. Y ahí tenemos otra ecuación bastante útil y bastante importante. Dos ecuaciones definidas simplemente pues de este esquema o de este modelo simplificado. Vean que ya estamos entrando a formular algunas ecuaciones, ¿no? Entonces, todas estas ecuaciones me van a servir seguro para definir sus propiedades del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a desarrollar un poco más. Pero primero, no se olviden de la nomenclatura. No se olviden que puedo
estudiar al suelo en términos de masa y también en términos de volumen. ¿Ya? Porque eso es lo que he dicho. Si agarro un pequeño terrón de suelo, pues me va a representar una cierta masa. Si yo, ese mismo terrón me va a representar un cierto volumen, ¿no? Entonces, eso viene de la física en realidad, ¿no? Entonces, me quedo con esto y ahora pues empecemos a ver qué más podemos hacer, qué análisis más se puede hacer a partir de este modelo que venimos desarrollando, ¿ya? Entonces, ecuaciones principales, no se olviden, anótense. Y empecemos a ver, por ejemplo, dice las relaciones de volumen. Y entre las relaciones de volumen vamos a empezar a definir algunas propiedades ya del suelo. Y una de las primeras propiedades del suelo es justamente esta que estamos indicando, que se denomina índice de vacíos. Su nomenclatura es representada por una letra E minúscula. Entonces, cuando veamos un E minúscula, pues estamos hablando del índice de vacíos. Y al final ahora hay que ver, pero ¿qué me está representando este índice de vacíos? ¿No? ¿Qué propiedad me representa del suelo? Dice, bueno, aquí nos apunta algo, ¿no? Dice, se define como la relación del volumen de vacíos y el volumen de los sólidos. O sea, desde su definición me está diciendo que el índice de vacíos no va a ser más que la relación entre ese volumen de vacíos que hemos visto anteriormente en el modelo simplificado, dividido entre el volumen que ocupan los sólidos. A eso se denomina entonces índice de vacíos. ¿Para qué me sirve? Pues simplemente a modo ilustrativo les voy a decir, a modo de ejemplificar algo general, les voy a decir, si un suelo tiene un índice de vacíos alto, grande, significa que el suelo está suelto, por tanto va a tener una resistencia baja, o peor aún, ese suelo va a tender a deformarse bastante. Por lo contrario, si el índice de vacíos es pequeño en número, estoy hablando en números, entonces significa que ese suelo puede ser más resistente y además que sus deformaciones que se puedan generar van a ser pequeñas, no tan significativas. Entonces, si yo tengo un índice de vacíos pequeño, pues yo estaría tranquilo, ¿no? De hecho, ya me está diciendo, ya me estoy dando esa información de que no se va a deformar mucho ese material. Entonces, esa es básicamente una interpretación que la podemos dar al índice de vacíos. Otro parámetro que es básicamente muy parecido al índice de vacíos, es la porosidad, ¿ya? Que evalúa en realidad también cuánto de vacíos tiene el suelo en relación a su volumen total. Por eso dice acá, se define como la probabilidad de encontrar vacíos en relación al volumen total. Por tanto, va a ser una ecuación muy parecida a esto. La nomenclatura que se utiliza, por ejemplo, es N, ¿ya? ¿No? Y a la cual denominamos por N minúscula en este caso, y la ecuación es esta, volumen de vacíos sobre el volumen total. Y para eso hemos visto la nomenclatura hace un momento. Ahora debo ya saber claramente que B sub B es volumen de vacíos y solamente B es el volumen total, ¿no? Entonces, es importante la nomenclatura. Vean que en realidad puedo encontrar una relación entre estas dos. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algo en común.
¿no? Yo puedo, por ejemplo, despejar, por ejemplo, el volumen de vacíos acá y meterla en esta otra ecuación y seguro que encontraría otra ecuación de ayuda, ¿verdad? A ver, simplemente vamos a intentar hacer algo rápido. Por ejemplo, esto va a ser igual, en vez de poner volumen de vacíos, voy a poner N, me estaba equivocando, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer un poco de álgebra en realidad. N por el volumen total, ¿verdad? Dividido entre el volumen de los sólidos. ¿No es cierto? Pero ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer acá? El volumen total igual a qué es, a ver, solo para que entiendan un poquito la importancia. Había dicho que el volumen total es igual a qué. A ver, ¿quién está atento? El volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Volumen de sólidos más el volumen de vacíos. Ah, entonces puedo todavía, entonces aquí también puedo reemplazar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría, por ejemplo, esta ecuación? El índice de vacío sería igual a, bueno, aquí abajo no cambia nada, esto se queda como volumen de los sólidos, pero aquí tendría como que la porosidad que multiplica a el volumen de los sólidos, ¿no es cierto? Más la misma porosidad que multiplica ¿a qué cosa? Al volumen de vacíos. Vean cómo va cambiando de forma. ¿Puedo hacer algo de álgebra acá? ¿Sí o no? Sí, Inge. A ver, ¿qué podría hacer acá en este punto? A ver, ¿qué se les Factor ocurre? común. Factor común, ya muy bien, factor común, entonces podría separar, me están diciendo de la siguiente manera, ya. Podría decir que esto va a ser, por ejemplo, a N volumen de los sólidos dividido entre volumen de los sólidos, así, más N por volumen de vacíos dividido entre volumen de los sólidos. ¿Eso me están diciendo? ¿Sí? Sí, ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Sí o no? Sí, Inge. Ya. Entonces, ahora digo, si eso es correcto, esto se simplificaría con esto. Y la ecuación me quedaría seguramente como esto es igual a la porosidad más, ¿qué cosa? Nuevamente acá la porosidad. ¿Y qué es esto? Volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. ¿Qué es? Aquí está. Índice de vacíos, ¿no? Entonces vean que he encontrado una ecuación bastante interesante y seguramente pues yo podría acá todavía trabajar un poquito con esta ecuación y llegar a algo mucho más concreto. ¿Qué podría ser? A ver, por ejemplo. Bueno, aquí puedo factorizar, seguramente me voy a quedar de esta manera con E. Aquí voy a factorizar la porosidad que va a multiplicar a 1 más el índice de vacíos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 1 más el índice de vacíos. Factorizo eso y me queda de esa manera. Por tanto, puedo ahora decir, de esta ecuación voy a tener que la porosidad ahora había sido igual al índice de vacíos dividido entre 1 más el
índice de vacíos. Entonces vean que he encontrado otra ecuación que relaciona a la porosidad y el índice de vacíos. Y podría jugar ahora, ¿no? Ahora podría despejar, por ejemplo, E. ¿Y qué me va a dar? Seguramente, si ustedes van a practicar, pues seguramente les va a dar lo siguiente, algo similar a esto, va a ser igual a la porosidad dividido entre 1 menos la porosidad, seguramente. Verifíquenlo, hagan el álgebra y vean que ahí tienen otra ecuación adicional. Vean que estamos ya definiendo varias ecuaciones, ¿no es cierto? Hay que ir agarrando las definiciones principales, sobre todo de estas, índice de vacíos, porosidad. Ecuaciones principales. Bien, ¿qué más tenemos como relación de volumen? Pues ahí tenemos el grado de saturación, otra propiedad de los suelos, que la denominamos con la letra S mayúscula. Ya, entonces esto es importante también y la vamos a definir de la siguiente manera. Dice, como la probabilidad de encontrar agua en los vacíos del suelo. ¿Cuánto de agua hay en los vacíos del suelo? En otras palabras. Poniéndolo en ecuación, pues es una relación de volúmenes, entonces el grado de saturación va a ser igual al volumen del agua, ¿verdad? La probabilidad de encontrar agua en los vacíos, tanto dividido entre el volumen de vacíos. De hecho, esto es expresado en porcentaje y deberíamos multiplicarlo por 100. Bueno, no sé por qué no salió acá, pero bueno, hay que agregar aquello. El grado de saturación se expresa en porcentaje, ¿ya? Entonces, sus unidades de esto son porcentajes. ¿Cuáles, en este caso, las unidades del índice de vacío? Pues no tiene unidades, este es adimensional simplemente, ¿ya? En el caso de la porosidad, también es conveniente a veces hablar en términos de porcentaje, y para que eso sea porcentaje, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente multiplicarlo también por 100, ¿no? Entonces, también la porosidad, como hablamos de todo el volumen, es común expresarlo en porcentaje. ¿Ya? Entonces, esas son las unidades. Muy bien, ya para ir cerrando esto, nuevamente se preguntarán, ¿para qué uso entonces el grado de saturación? Pues resulta ser muy importante más bien el grado de saturación. ¿Recuerdan los 3 estados que el suelo podría tomar? El estado saturado, estado húmedo y estado seco, o la condición seca. Entonces, este es el parámetro que me va a ayudar a definir esa condición. Por ejemplo, si, voy a escribirlo por acá arriba, por favor, si el grado de saturación es igual a 0%, entonces significa que el estado de ese suelo es un estado o una condición seco. Si el grado de saturación es igual al 100%, como es porcentaje, se mide de 0 a 100, entonces esta condición es conocida como saturado. ¿Ya? Saturado. Y si el grado de saturación pues es menor que 100%, pero es mayor, por ejemplo, que 0%, está entre medio de aquello, entonces esta condición es denominada húmeda. ¿No es cierto? Entonces, vean que entonces el grado de saturación había sido una propiedad muy importante que nos va a ayudar a identificar en qué condición se encuentra el suelo. Entonces, recopilando, voy a ir hacia atrás. Hemos empezado acá.
¿Ya? Aquí hemos empezado con el análisis o el estudio de los suelos. Hemos dicho, vamos a poder analizarlo desde el punto de vista de la masa o el suelo que esto representa. Y hemos definido aquí la masa del agua, masa de los sólidos, masa total. Lo mismo en cuanto a volumen, hemos dicho, pues podemos identificar al volumen total, volumen de los sólidos, volumen del agua, volumen del aire, y la suma de estos dos es igual al volumen de vacíos. A partir de las relaciones de volumen, pues lo que estamos haciendo ahora es encontrar algunas propiedades del suelo. Y esas propiedades son el índice de vacíos, la porosidad y el grado de saturación para las relaciones de volumen. Esas tres, hay que agarrárnoslos, esas tres. Índice de vacíos, porosidad, grado de saturación. ¿Cuáles son sus ecuaciones? Aquí están, son simples las ecuaciones, nada complicadas. ¿No? Muy bien, ¿qué nos falta ver? Las relaciones de masa o relaciones de peso. Pueden ser peso o masa. ¿Ya? Pero como ya estamos a 18:43 exactamente, pues esto lo vamos a ver el día de mañana. Si tienen alguna consulta hasta donde hemos visto acá, pues los escucho. ¿No hay ninguna consulta? ¿Todo está claro entonces hasta acá? Sí, Inge, todo claro. Muy bien. Eso es bueno. Entonces, jóvenes, pues vamos a quedar hasta acá. ¿Ya? El día de mañana continuamos desde donde hemos dejado y seguimos avanzando. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día de mañana y que tengan muy buenas noches. Hasta el día de mañana, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero.